Una estudiante mexicana fue humillada en Europa, hasta que demostró que Occidente había mentido durante siglos sobre uno de sus símbolos más sagrados. En una sala de conferencias de piedra caliza en pleno corazón de Oxford, con vitrales que proyectaban sombras coloniales sobre los rostros de los asistentes, una joven mexicana de apenas 23 años se atrevió a levantar la mano. Su nombre, Itzel Méndez. Su cuerpo menudo, su piel morena y su acento chiapaneco marcaron instantáneamente la diferencia en un ambiente donde la historia se enseña como dogma y no como debate. No dijo nada provocador, solo cuestionó: ¿y si el origen de la Estatua de la Libertad no es tan estadounidense como creemos? El silencio se quebró con risas contenidas, luego abiertas, y finalmente con una condescendencia glacial disfrazada de corrección académica. Los profesores, todos hombres mayores con trajes de tweed y aires de autoridad eurocéntrica, no solo la ignoraron, la ridiculizaron. Uno llegó a decir frente a todos: «Las teorías conspirativas no tienen lugar aquí, señorita. Vuelva a leer a los clásicos antes de hablar de símbolos occidentales». Pero Itzel no estaba inventando. Había encontrado un manuscrito en un archivo de Veracruz, escrito en náhuatl y español del siglo XVII, que mencionaba una escultura ancestral venerada por pueblos mesoamericanos como símbolo de resistencia y guía espiritual. Una figura con antorcha que iluminaba el retorno de los pueblos desterrados. Lo que hizo a partir de ese momento, nadie lo esperaba. Mientras sus compañeros europeos citaban a Foucault y Derrida, Itzel cruzó océanos de silencio archivístico, descifró códices olvidados y entrevistó a ancianos en comunidades indígenas cuyas lenguas están a punto de desaparecer. Su investigación no solo desenterró una historia deliberadamente enterrada, sino que demostró que el diseño de la Estatua de la Libertad, su postura, su antorcha, incluso su corona de 7 picos, tenía paralelos asombrosos con representaciones prehispánicas de Cihuacóatl, la diosa serpiente que guía a los pueblos en el exilio. Occidente, acostumbrado a ser el centro de toda narrativa histórica, no estaba preparado para que una mujer indígena, hija de una maestra rural y un alfarero, reescribiera uno de sus mitos fundacionales. Pero eso fue exactamente lo que hizo. No con rabia, sino con rigor. No con consignas, sino con documentos. Y lo más incómodo, con pruebas irrefutables de que el ícono más celebrado de la libertad occidental tenía raíces en una civilización que Occidente mismo había declarado primitiva y olvidable. Este no es un relato de ficción. Es la historia real de cómo el conocimiento descolonial puede sacudir los cimientos de una academia que aún cree que el mundo comenzó en Atenas y terminó en Nueva York. Y lo que descubrirás a continuación cambiará para siempre cómo ves no solo esa estatua, sino todo lo que te han enseñado sobre quién tiene derecho a contar la historia. Todo comenzó en una tarde lluviosa de octubre de 2022, dentro de la Biblioteca Bodleiana de Oxford, donde Itzel Méndez, becaria del programa Erasmus+, hojeaba distraídamente un catálogo de manuscritos coloniales cuando un número de referencia la detuvo en seco. MS-MEXA 1678, fragmento de relación sobre la diosa de la antorcha en Tlacotalpan. El corazón le latió con fuerza. Ese nombre le recordaba las historias que su abuela le contaba en el pueblo de Comitán, en Chiapas. Leyendas de una mujer luminosa que guiaba a los migrantes con una llama en la mano, símbolo de que el regreso siempre era posible. Nadie en su entorno académico le había hablado jamás de algo similar en los archivos europeos, y mucho menos vinculado a un ícono occidental. Al consultar el manuscrito, descubrió que había sido donado en 1886 por un comerciante francés que operaba en el Golfo de México. En sus páginas, escritas en una mezcla de náhuatl clásico y español arcaico, se describía una escultura tallada en piedra verde que los pueblos totonacos y nahuas habían ocultado antes de la llegada de los españoles. La figura, llamada Tonantzin Ilhuicamina, nuestra madre que ilumina el cielo, sostenía una antorcha de obsidiana y miraba hacia el mar, como esperando a los que un día regresarían del exilio. La descripción incluía detalles sorprendentes: una corona con 7 rayos,
como los 7 mares según la interpretación mesoamericana, y una túnica que caía en pliegues simétricos, idéntica a la que llevaría décadas después la Estatua de la Libertad. Itzel pasó semanas traduciendo el texto con la ayuda de un lingüista mexicano radicado en Berlín y comparando ilustraciones de códices con planos originales del escultor francés Frédéric Auguste Bartholdi. Lo que encontró fue escalofriante. Bartholdi había viajado por Egipto y el Caribe antes de diseñar la estatua, pero documentos de su archivo personal, hasta entonces ignorados, mencionaban una parada de 3 semanas en Veracruz en 1856, donde supuestamente estudió arquitecturas simbólicas de las tierras del Nuevo Mundo. En sus cuadernos de viaje había bocetos de figuras femeninas con antorchas, muy distintas a las egipcias que se le atribuyen. Pero al presentar sus hallazgos en un seminario del Departamento de Historia del Arte, fue recibida con escepticismo extremo. «Es una coincidencia visual, nada más», le dijo un profesor. «No puedes tomar un fragmento aislado y construir una teoría revisionista tan ambiciosa», añadió otro. Algunos incluso insinuaron que estaba manipulando fuentes para promover una agenda políticamente correcta. Itzel, con la mirada baja pero la voz firme, respondió: «No estoy promoviendo una agenda. Estoy siguiendo las huellas que Occidente borró, pero que nunca desaparecieron del todo». Esa noche, en su pequeño apartamento alquilado en Jericó, Itzel decidió que no se rendiría. Si la academia no quería escucharla, ella llevaría la evidencia más lejos, a los archivos nacionales de Francia, a los museos de México, a los ancianos que aún recordaban los cantos a Tonantzin. Lo que no sabía era que cada paso la acercaba a una verdad aún más grande y más peligrosa. ¿Crees que los archivos pueden contener secretos que los libros de historia esconden? En enero de 2023, Itzel viajó a París con una beca de investigación menor, apenas suficiente para cubrir 3 semanas de estadía. Con una mochila, una libreta y una grabadora, se presentó en los archivos nacionales franceses solicitando acceso a los fondos privados de Bartholdi. Le negaron la entrada 3 veces, citando protocolos de conservación. Pero Itzel no se dio por vencida. Al 4º intento, una archivista de mediana edad, hija de argelinos y con un sutil acento magrebí, la miró con curiosidad y le preguntó: «¿Por qué insistes tanto?». Itzel le mostró copias del manuscrito de Oxford y un mapa comparativo de las esculturas mesoamericanas y la Estatua de la Libertad. La mujer guardó silencio y al día siguiente le abrió una puerta que llevaba décadas cerrada. Dentro de un cajón polvoriento, Itzel encontró un diario personal de Bartholdi, fechado en 1856. En una entrada del 12 de marzo, el escultor escribía: «He visto en Tlacotalpan algo que no puedo olvidar. Una figura tallada en piedra verde, con una antorcha que parece arder sin fuego. Los nativos la llaman Tonantzin. Me han dicho que simboliza el regreso, no la bienvenida. Es distinta a todo lo que he visto en Egipto. Aquí la libertad no es un regalo del poder, sino un derecho ancestral que nunca se apaga». Itzel sintió que el aire se le escapaba del pecho. No era una coincidencia, era una inspiración deliberada y borrada. Pero eso no era todo. En las páginas siguientes, Bartholdi mencionaba una carta del conde de Chassloup-Laubat, ministro francés de Marina y Colonias, que lo instaba a evitar cualquier referencia a culturas no europeas en su diseño final, ya que el mundo debe ver en la estatua un triunfo del espíritu galo, no una síntesis impura. La estatua, que hoy se celebra como símbolo universal de libertad, había sido, desde su concepción, víctima de una limpieza simbólica. Sus raíces indígenas fueron eliminadas para que encajara en la narrativa imperial de Francia y Estados Unidos. Itzel fotografió cada página con su teléfono, temblando. Sabía que si esas pruebas salían a la luz, no solo cambiarían la historia del arte, sino que cuestionarían la idea misma de que Occidente es el único creador de valores universales. Pero también sabía que enfrentaría una resistencia feroz. Al regresar a Oxford, intentó publicar un artículo en una revista académica. Le rechazaron el manuscrito aludiendo a falta de rigor metodológico y sesgo ideológico. Uno de los revisores, cuyo nombre logró identificar por error,
en los metadatos, era el mismo profesor que la había humillado meses atrás. Lejos de desanimarse, Itzel decidió que si la academia no la escuchaba, el mundo sí lo haría. Comenzó a subir fragmentos de sus hallazgos a redes sociales, acompañados de traducciones en náhuatl, francés, inglés y español. En cuestión de días, sus publicaciones fueron compartidas por historiadores independientes, activistas descoloniales y comunidades indígenas. Una anciana totonaca en Veracruz grabó un video diciendo: «Nosotros nunca olvidamos a Tonantzin, solo esperábamos a alguien que nos creyera». ¿Crees que una verdad histórica puede ser silenciada para siempre? La presión comenzó a crecer. Lo que empezó como un proyecto académico marginal se convirtió en un movimiento global. En abril de 2023, un equipo de investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México se puso en contacto con Itzel. Habían localizado en un depósito del Museo de Antropología de Xalapa una escultura fragmentaria, hallada en 1948 en la costa veracruzana y catalogada como ídolo femenino no identificado. Al compararla con los bocetos de Bartholdi y las descripciones del manuscrito de Oxford, los especialistas confirmaron: era una representación de Tonantzin Ilhuicamina. La pieza, de 1,20 metros de altura y tallada en serpentina verde, mostraba claramente una antorcha en su mano derecha y 7 protuberancias en la cabeza, correspondientes a los rayos de su corona solar. Itzel fue invitada a México. Allí, en un acto simbólico cargado de emoción, los ancianos de la comunidad totonaca de Papantla le entregaron una réplica en barro de la escultura, fabricada según técnicas ancestrales. «Esta es tu antorcha ahora», le dijo una abuela de 89 años, colocándosela en las manos frente a cientos de personas. Las lágrimas de Itzel no eran solo de gratitud, sino de justicia. Por primera vez, su conocimiento no venía de una biblioteca europea, sino de la tierra, del pueblo, de la memoria viva que jamás se doblegó. De regreso a Europa, presentó sus hallazgos en una conferencia en la Universidad de Ginebra, esta vez acompañada de antropólogos mexicanos y lingüistas especializados en lenguas originarias. Esta vez no hubo risas, hubo silencio incómodo, miradas evasivas y en algunos rostros un reconocimiento forzado. Un historiador suizo admitió: «Si esto es cierto, entonces hemos estado enseñando una mentira edulcorada durante más de un siglo». La prensa internacional empezó a cubrir el caso. Le Monde, The Guardian y El País publicaron reportajes. El Museo de la Estatua de la Libertad en Nueva York emitió un comunicado vago, asegurando que respetaban todas las hipótesis, pero que la narrativa oficial se basaba en fuentes documentadas. Pero la verdad ya no podía esconderse. Estudiantes de todo el mundo comenzaron a exigir que se incluyera esta versión en los libros de texto. En Francia, un grupo de artistas realizó una intervención en el puerto de Marsella. Una réplica de la estatua con la piel morena, vestida con una túnica con diseños mesoamericanos y una placa que decía: «La libertad no fue inventada en Europa, solo fue reclamada». La imagen se volvió viral. Incluso el gobierno mexicano, tradicionalmente tímido en temas de diplomacia cultural, emitió un comunicado celebrando el rescate de la memoria histórica de nuestros pueblos originarios en el ámbito global. Lo más revelador no fue solo el origen de la estatua, sino el patrón que se repitió. Occidente toma, transforma, borra y se apropia. Y cuando alguien señala esa apropiación, lo tildan de radical o antioccidental. Pero Itzel no era ninguna de esas cosas. Era una historiadora rigurosa que había seguido el rastro de la verdad allá donde la academia no se atrevía a mirar, hacia el sur, hacia lo indígena, hacia lo silenciado. ¿Crees que los símbolos pueden ser decolonizados sin perder su poder? A mediados de 2024, la controversia alcanzó su punto más álgido, cuando el Museo de la Estatua de la Libertad anunció, tras presión de colectivos académicos y activistas, una exposición temporal titulada Orígenes Cruzados, Diálogos entre Civilizaciones. Aunque el título suavizaba la verdad,
Dentro de las vitrinas estaban los documentos que Itzel había desenterrado. Copias del diario de Bartholdi, reproducciones del manuscrito de Oxford, imágenes de la escultura Totonaca de Xalapa y grabaciones de los cantos a Tonantzin. Por primera vez, millones de visitantes veían que la idea puramente occidental de libertad tenía raíces en una cosmovisión que celebraba la reciprocidad, el regreso y la resistencia, no la conquista ni la imposición. Pero el verdadero giro llegó cuando el gobierno francés, en un gesto inesperado, desclasificó una colección de cartas del siglo XIX pertenecientes al Ministerio de Colonias. Entre ellas, una misiva del propio Bartholdi a su editor en 1883, donde escribía: «He ocultado a propósito las influencias mexicanas, no porque no sean reales, sino porque en este momento histórico Europa no está lista para reconocer que sus grandes símbolos nacieron en las tierras que tanto se empeña en civilizar». Esa frase, citada en titulares de todo el mundo, provocó un terremoto en los círculos académicos. Profesores que habían ridiculizado a Itzel pidieron disculpas públicas. Algunos incluso renunciaron a sus cátedras, reconociendo que habían sido cómplices de una historia unilateral. Itzel, ahora con 25 años y una maestría recién concluida, fue invitada a dar una conferencia en la ONU. Allí, frente a representantes de más de 100 países, no habló de venganza ni de culpa. Habló de memoria, de restitución simbólica y de la necesidad de reescribir la historia con manos plurales. No se trata de destruir los íconos, dijo con voz serena, sino de hacerlos más verdaderos. La libertad no pertenece a una sola civilización. Nunca lo hizo. Su discurso fue traducido en tiempo real a 12 idiomas. En la sala, representantes de naciones indígenas de Canadá, Australia, Kenia y Perú se pusieron de pie y aplaudieron en silencio. Un gesto raro en la ONU, casi sagrado. Mientras tanto, en su pueblo natal de Comitán, los niños comenzaron a dibujar la Estatua de la Libertad con rasgos mayas y con una antorcha hecha de maíz. En las escuelas públicas de Veracruz, los maestros incluyeron la historia de Tonantzin en sus planes de clase. Y en Oxford, el Departamento de Historia del Arte creó una nueva línea de investigación llamada Simbolismo Transatlántico y Memoria Indígena, con Itzel como asesora externa. Nadie volvió a reírse cuando una estudiante cuestionó un mito occidental. Lo más impactante no fue el cambio institucional, sino el cambio íntimo. Millones de personas de ascendencia indígena, afrodescendiente o del sur global, que habían creído que sus culturas no habían contribuido a la civilización moderna, vieron por primera vez sus rostros reflejados en un ícono global, no como víctimas, sino como creadoras. ¿Crees que una sola voz puede transformar la narrativa de toda una civilización? En enero de 2025, Itzel recibió una notificación inesperada. La Academia Francesa de Bellas Artes la había nominado para un reconocimiento histórico, algo que jamás antes se había otorgado a una investigadora tan joven ni a alguien fuera del circuito eurocéntrico. La ceremonia se celebró en el Palais de l'Institut, en París, con trajes de gala y discursos solemnes. Pero cuando le entregaron el diploma, Itzel no pronunció un agradecimiento protocolario. En cambio, sacó de su bolso una pequeña escultura de barro, la réplica Totonaca que le habían dado en Papantla. La colocó sobre el atril y dijo: «Este es el verdadero premio, no el que me dan ustedes, sino el que me dieron mis ancestros al no dejar que su memoria se apagara». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier aplauso. Ese mismo mes, el Ministerio de Cultura de México anunció que incluiría oficialmente la historia de Tonantzin Ilhuicamina en los libros de texto nacionales de historia y arte. Pero fue más allá. Lanzó un programa educativo llamado Símbolos Reencontrados, que invita a estudiantes de secundaria a investigar otros íconos globales con posibles raíces no europeas. Uno de los primeros proyectos reveló conexiones entre el obelisco de Washington y las estelas mayas, no solo egipcias. El efecto dominó había comenzado. En Estados Unidos, un grupo de artistas y académicos propuso una nueva placa en la base de la Estatua de la Libertad, no para reemplazar la actual,
sino para complementarla. El texto sugerido decía, inspirada en visiones universales de libertad, incluyendo las de los pueblos originarios de América, cuya memoria ilumina el camino del regreso y la justicia. Aunque la propuesta aún está en revisión, ya cuenta con el apoyo de más de 400.000 firmas ciudadanas. Itzel, ahora doctoranda en una universidad que antes la humilló, sigue trabajando en silencio. Ya no busca titulares, sino archivos. Sabe que la Estatua de la Libertad fue solo el comienzo. Detrás de cada monumento, cada bandera, cada himno nacional, hay historias enterradas, nombres olvidados, manos indígenas, africanas, asiáticas que moldearon el mundo moderno sin recibir crédito. Su misión ya no es probar un hecho aislado, sino cambiar la forma en que se cuenta la historia, no desde el centro, sino desde los bordes que siempre sostuvieron al centro sin reconocimiento. Hoy, cuando alguien visita la isla de Liberty Island, ya no solo ve una estatua francesa que celebra la independencia estadounidense. Algunos, al menos, miran con otros ojos. Ven una antorcha que también ardió en Veracruz, que también guió a pueblos en el exilio, que también fue tallada en piedra verde, bajo un cielo que no conocía fronteras, y en ese gesto de ver con otros ojos reside la verdadera libertad. ¿Crees que la historia oficial está lista para incluir a quienes siempre la construyeron en la sombra? En septiembre de 2025, durante una exposición en el Museo del Louvre titulada Las raíces del símbolo, una vitrina discreta en la Sala de Arte Americano mostraba 3 objetos: el diario de Bartholdi, con la entrada de 1856, una réplica en 3D de la escultura totonaca de Xalapa y una grabación en audio de una anciana cantando en náhuatl el himno a Tonantzin Ilhuicamina. No había fanfarria ni rótulos grandilocuentes, solo una placa pequeña que decía: la libertad no nació en un solo lugar, nació en muchos al mismo tiempo, en lenguas que aún no han sido escuchadas. Cientos de visitantes se detenían frente a esa vitrina, muchos con los ojos húmedos, otros en silencio, como si estuvieran ante algo más que arte, ante una reconciliación pendiente. Itzel no asistió a la inauguración. Estaba en Chiapas ayudando a su abuela a reparar el techo de su casa tras las lluvias de verano. Pero su nombre ya no necesitaba estar en los titulares para que su trabajo tuviera impacto. En las aulas de secundaria en Francia, ahora se enseña que los símbolos viajan, se transforman y se entrelazan. En Estados Unidos, guías turísticos en Liberty Island han comenzado a mencionar de forma opcional las posibles influencias mesoamericanas. Y en Veracruz, el pueblo de Tlacotalpan, donde Bartholdi supuestamente vio la escultura original, inauguró un pequeño museo comunitario dedicado a Tonantzin, construido con fondos de donaciones internacionales y el esfuerzo colectivo de pescadores, maestros y artesanos locales. Lo más revelador no fue el cambio en los museos o en los libros, sino en la percepción cotidiana. Hoy, una estudiante guatemalteca puede decir en clase: mi abuela también tiene una figura con antorcha en su altar, y ya no será corregida como si estuviera inventando. Hoy un niño mapuche en Chile puede dibujar la libertad con rasgos propios, sin que un profesor le diga que eso no es real, porque lo real ya no es lo que dicta una sola narrativa, sino lo que emerge cuando múltiples voces tienen espacio para hablar. Nadie ha borrado la historia occidental, pero ya no es la única. Y eso en sí mismo es revolucionario. No hubo manifestaciones violentas ni destrucción de estatuas. Solo una mujer que preguntó, investigó, persistió y cambió el mundo con documentos, no con consignas. Su arma no fue el grito, sino la cita. Su revolución no fue en la calle, sino en el archivo. Y en eso reside su legado más perdurable. Demostró que la verdad no necesita ser impuesta, solo necesita ser descubierta y contada con respeto. Esta no es una historia con final feliz, es una historia en proceso. Porque cada vez que alguien cuestiona una narrativa oficial, cada vez que un estudiante indígena levanta la mano en una universidad europea, cada vez que se traduce un códice olvidado, la historia sigue reescribiéndose. Y ahora, gracias a Itzel y a quienes la inspiraron y la siguieron, ya no se escribe solo desde el norte. Se escribe desde abajo, desde atrás, desde los márgenes,
que resultaron ser todo el tiempo el corazón del mundo. Si esta historia te conmovió, no te vayas sin dejar tu like y seguir el canal, porque la verdad no se cuenta sola, se comparte.